Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo gusto y placer de tener aquí conmigo a Adeline Mañón. Adeline, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí. Gracias a ti por tu generosidad, por tu tiempo y por tu conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que también me habéis pedido mucho, que es la coocurrencia del TEA, el trastorno de espectro autista, y del TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son dos diagnósticos que hasta hace bastante poquito, hasta hace 10 años, eran mutuamente excluyentes, es decir, si tenías un diagnóstico, pues se consideraba que no podías tener el otro. Todo esto ha cambiado, cada vez se ve más frecuentemente y surgen muchas dudas, sobre todo por parte de los padres, sobre si hay que ampliar diagnóstico pues porque hay una inatención o porque hay rasgos autistas cuando ya tenemos un diagnóstico de TDAH, en fin, que se complica el panorama un poquito. Entonces vamos a ver si Adeline nos ayuda a traer un poquito más de claridad sobre este tema. Yo os cuento que mi hijo Adrián, que ahora tiene 13 años, tiene un diagnóstico combinado TEA-TDAH, o sea que este es un tema que también en lo personal me interesa mucho a mí y me interesa desde hace tiempo, y también yo he tenido mis dudas en todo este recorrido, así que con muchísimas ganas de empezar, Adeline, pero primero vamos a hablar un poquito de ti. Te presento, ella es francesa, acabo de enterarme, aunque habla español perfectamente. Ella es neurodivergente con un cerebro hiperactivo, identificada como altas capacidades de pequeña y diagnosticada de adulta como autista. O sea que también sabe de lo que habla, no solamente a nivel teórico, sino a nivel experiencial, a nivel vivido, a nivel personal. Ella es psicóloga, ella tiene un máster en psicología clínica y psicoterapia y en educación secundaria, y es experta en diagnóstico y educación de alumnos con altas capacidades, y además también es coach. Tiene además formación en comunicación no violenta, que me encanta, yo también la tengo, y en la actualidad, aunque esto yo no sé si está actualizado o no, está todavía realizando una tesis doctoral, ¿verdad? Estoy todavía en ello, sí. Muy bien. Va Oye, para largo. y es el tema es Mujeres neurodivergentes. genial. Y justamente cómo identificar todos esos perfiles desde la educación, para que haya herramientas más accesibles para el equipo educativo. Genial, pues Así también que súper, súper necesario, o sea que mm, muchísimos éxitos con eso, que sí, vamos todos con un necesitamos ritmo más. lento, pero en algún momento espero que Sí, pueda dar sí. más resultados, sí. Genial, pues de verdad, muchísimos éxitos y muchísima suerte con todo esto. Así Gracias. que, así que vamos a entrar en la temática de hoy, ¿no? Que es básicamente por qué este tema es importante, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Se puede hablar de un perfil combinado TEA-TDAH? De hecho, os cuento que en inglés ya existe un término acuñado, creo que por la propia, si lo he entendido bien, por la propia comunidad. Comunidad. Exacto, que es a ver, ¿cómo se Au. dice? Yo de lo que he oído, ADHD, pero tú tienes ADHD. mejor acento que, Exacto, que yo. ADHD, el AU de autista y el ADHD o el DHD de déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? O sea que ya en inglés hay como, bueno, pues eso, se ha hecho una especie de etiqueta única de un binomio. En español todavía no lo tenemos, pero ¿se puede hablar entonces de un perfil combinado o cómo se refiere a esto y cuál es la prevalencia en la actualidad por lo que tú sabes, Adeline? Mm. Sí, yo creo que se puede hablar de perfil combinado. De hecho, me gusta más hablar de coocurrencia de esas condiciones más que de comorbilidad, porque cuando hablamos de comorbilidad nos vamos más a tema enfermedad y son condiciones, ¿no? Entonces, para citar algunos datos desde la investigación del tema de prevalencia, pues bueno, voy a ver cómo pronuncio los apellidos
los autores, lo siento, pero bueno. Hay un metaanálisis de Rong y colaboradores del 2021 que encontraron una prevalencia dentro de la población autista, ¿no? Es decir, dentro de individuos autistas, un 40% de esos individuos también presentaban TDAH, ¿vale? Es un metaanálisis, es decir, que han recorrido ahí resultados de otras investigaciones previas y es bastante reciente, ¿no? Entonces, un 40% es enorme en términos, ¿no? de combinación, justamente. Si nos vamos a estudios un poco más antiguos, tenemos el estudio de Stevens y colaboradores en el 2016 que se centraron más en peques, ¿no? Y encontraron que un 59% de peques autistas también presentaban TDAH. Ya subimos un poco más. Y si nos vamos un poco más, ¿no? Antes, en los años, en el 2014, tenemos el estudio de Leitner, que también era metaanálisis, o sea, revisión sistemática de 35 estudios o algo así, que encontraron entre un 37% y hasta un 85% de coocurrencia de TDAH autismo. Es enorme. Y ahí además, o sea, 2014, estamos un año justo después de que se pudieran diagnosticar ambas cosas, porque antes, ¿no? Lo que has dicho al inicio, que no se podía, era excluyente. Entonces, eso para tema de población autista que presentan también TDAH. Y encontré también el estudio de Zablotsky, no sé cómo se pronuncia, y colaboradores del 2020 y encontraron que uno de cada 8 niños TDAH también son autistas. O sea, estamos frente a dos condiciones que están muy frecuentemente combinadas en una misma persona y probablemente más de lo que se está diagnosticando, porque es habitual que haya una de las dos condiciones que igual se nota más que la otra en función de los perfiles, ¿no? Entonces, eso para tema prevalencia. Ujú. Es muchísimo. Es muchísimo. Y quiero que volvamos para que la gente que nos escuche entienda esto sobre el tema de la evolución a nivel de diagnóstico clínico, porque hasta el 2013, hasta el último, no es la última, sino es la penúltima, ¿no? Revisión del DSM, que es el manual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que es un poco por decirlo de alguna manera, la Biblia Sí. del menú de diagnósticos, ¿no? Sería como el menú realmente de diagnósticos. Se decía que esos diagnósticos eran mutuamente excluyentes, es decir, que si tenías TDAH, pues ya no podías estar dentro del espectro, ya no podías ser autista y viceversa. Entonces, cuéntanos por qué ha cambiado esto. O sea, cuéntanos un poquito si puede ser como la historia de este cambio, porque aunque hace 10 años, todavía a día de hoy, yo tengo a madres, sobre todo, que es con la población con la que yo trabajo, que vienen y me dicen, es que a mí el pediatra me ha dicho que si tiene TDAH no puede ser autista. Entonces, todavía hay profesionales que tampoco están actualizados a pesar de que ya han pasado más de 10 años. Cuéntanos un poquito de este cambio desde el 2013. Mm. Claro, yo creo que, bueno, antes del 2013 y bueno, todavía bastante hoy en día, había mucho desconocimiento sobre esas dos condiciones, ¿no? Porque el TDAH más o menos ya se empezaba a hablar del tema, no con ese nombre, con otras palabras, pero ya empezaban como a referirse a niños con hiperactividad, con dificultades para focalizar la atención ya en los años 1900 y pico, ¿no? Claro, el autismo es bastante más posterior, ¿no? Ya sobre los años de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Entonces, claro, se sabía poquito y se sabía sobre todo, pues, más los estereotipos, porque cuando empiezas a darte cuenta de que existe algo, vas a identificar rasgos muy visibles, ¿no? Entonces ahí defines lo que es un prototipo. Claro, imagino, porque tampoco sé por qué lo hicieron así desde la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Pero imagino que como veían por un lado el autismo, que tenía mucho más que ver con rituales, cierta rigidez, buscar estructura, planificación, previsibilidad de las cosas, y por el otro lado el TDAH, que es mucho más torbellino, que necesita estimulación, que necesita novedad, incompatibilidad.
Entonces, si son dos cosas incompatibles, no pueden darse juntas. ¿Qué pasa? Que empezaron a hacer estudios en los que se empezó a ver que, pues sí, había rasgos que se empezaban a solapar bastante, ¿no? Entre ambas condiciones y hicieron también estudios con gemelos y ya vieron que igual no eran dos condiciones tan separadas y mutuamente excluyentes como parecía. Y desde ahí, pues decidieron cambiar en el 2013, que creo que era la cuarta versión del DSM, ¿no? Revisada, o sea, el DSM-4TR, que ya incluyeron la posibilidad de diagnosticar en conjunto. ¿Qué pasa? Que llevamos solo 10 años de investigación teniendo esa posibilidad de poder identificar ambas condiciones, aunque había investigación previa que ya sustentaba un poco esa posibilidad. Ujú. Y de hecho, nos acabas ahora un poquito así de pasada de comentar a grandes rasgos cuáles pueden ser algunas de las diferencias entre estos dos diagnósticos. Ujú. Vamos a meternos un poquito más de lleno en esto. Cuéntanos cómo pueden ser eso, diferentes. Ya, ya lo has dicho, pero si quieres añadir algo más. Y también, sobre todo, cómo pueden ser comunes, porque creo que, de nuevo, esta es la parte donde mucha gente se pierde. Mm. Voy a intentar usar como dos visiones, una visión más general y ya cuando nos vamos más a los detalles, porque ahí es donde se van a ver más las diferencias. Ujú. Normalmente cuando tenemos un perfil o autista o TDAH vamos a ver retos a nivel social y a nivel de comunicación. Vamos a ver retos a nivel sensorial, vamos a ver retos también pues a nivel de atención y a nivel de funciones ejecutivas. Y no solo retos, también hay puntos positivos. También hay creatividad, también hay imaginación, también hay intereses muy profundos, etcétera, etcétera, ¿no? También vemos retos a nivel de regulación emocional. ¿Qué pasa? Que eso si nos quedamos en una visión un poco más general. Luego, si tiramos un poco del hilo, vamos a ver que esas dificultades van a tener un origen distinto en función del perfil. Y ahí hablo de perfiles diferentes. O sea, luego ya hablaremos de cuando se combinan ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, retos a nivel social, pues es verdad que una persona autista va a entender las reglas sociales, las normas de una forma diferente. Va a tener una comunicación mucho más directa, mucho más literal. Le va a costar más entender esos segundos sentidos que usa la gente neurotípica y que, no, tienes que ya entender que eso va implícito dentro de. Una persona TDAH también va a presentar retos a nivel de comunicación, pero ya no se van a ver influenciados por retos para entender esos mecanismos o una forma diferente de entenderlos, aunque también puede haber un poquito, se va a ver más quizá la parte de, cómo gestiono, focalizar mi atención en lo que me está diciendo la persona. Mm. Inhibir lo que quiero decir, porque sé que si no lo digo ahora, luego se me olvida. Pero claro, si lo digo ahora voy a interrumpir. Uy, ¿cómo gestiono mi hiperactividad? Porque estoy aquí sentada, estoy hablando con la persona y necesito moverme, necesito hacer cosas y no puedo, porque si no, o sea, solo ese ejemplo a nivel de retos sociales y de comunicación, vemos que sí, va a haber dificultades, puede dar como resultado que la persona esté más aislada, tenga muchas dificultades para interactuar con los demás o para encontrar un grupo de pertenencia, pero el origen es distinto y la forma de vivirlo después también es Y diferente. esto me parece súper importante, ¿no? Porque muchas veces, si seguimos con la imagen del iceberg, pensamos, bueno, pues si la punta del iceberg es la misma, pues lo que está abajo también. Y a lo mejor no, a lo mejor el iceberg en realidad es como un puente, ¿no? Que la parte visible a nivel de comportamiento es muy similar, pero en realidad lo que hay debajo son dos icebergs diferentes, o sea, son dos, mm, digamos, procesos Exacto. diferentes de cableado neuronal y por lo tanto de funcionamiento interno mental que llevan a comportamientos que parecen iguales o muy parecidos, pero que tienen eso, raíces diferentes, ¿no? Sí, un trasfondo distinto. Y es muy importante conocer ese trasfondo, tanto en peques como en adultos, de hecho, porque las estrategias que vamos a usar para poder, yo lo veo más al revés, ¿no? Para poder adecuar el entorno a nuestras necesidades, porque siempre tenemos que adaptarnos, sino al entorno, claro, va a depender de ese trasfondo.
muchas veces. Y ese ejemplo, pues a nivel de la parte más social y de comunicación, vemos lo mismo a nivel de funciones ejecutivas también, ¿no? Una persona TDAH igual va a tener más dificultad con la parte de reajustar su conducta, poder focalizar la atención de forma sostenida en algo que no le interesa tanto, poder inhibir otras cosas que tiene ganas de hacer, inhibir las interferencias, gestionar la hiperactividad, gestionar la planificación, etc., etc. Una persona autista igual va a tener más dificultad con procesar los cambios, procesar los imprevistos. No es tampoco tan definido, quiero decir. Ahí puede haber también la parte sensorial. Sí, casi siempre está la parte sensorial. De hecho, hay muchísima concurrencia de desorden y procesamiento sensorial, tanto con autismo como con TDAH. Y claro, la parte sensorial afecta cuando tenemos que procesar los cambios, porque si tenemos una avalancha de estímulos de golpe, el cerebro necesita procesar, colocar toda esa información, ¿no? Entonces, se van a ver como retos, pero un poco diferentes en función de las situaciones, y ahí hay que entrar en matices también. Claro, y toda esta parte sensorial que la tenía yo apuntada para un poquito más adelante, Sí. pero bueno, ya la has sacado y creo que también es de nuevo muy, muy, muy importante porque muchas veces, y sobre todo como padres, si no sabemos, no conocemos bien el perfil sensorial de nuestros hijos, achacamos las razones de las causas de ciertos comportamientos a donde o bien al diagnóstico a nivel general, que eso pues no ayuda, porque eso no te lleva a ninguna parte, nada más que a reafirmarte en que hace esto porque es autista o hace esto porque tiene, bueno, pues es hiperactivo, tiene déficit de atención, sin entender que puede haber una causa sensorial y que de hecho la suele haber. O sea, es Sí, como una sí. avenida de causal, en realidad. Es todo un, más que avenida, yo diría que es toda una autopista causal. Mm, mm. Sí, sí, explica un montón de cosas. Ujú. Exacto. Mm, Entonces, em, cuéntanos cuál pueden ser estos indicadores comunes a ambos perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que mm, tienen en común entonces el TDAH y el TEA? mm. A ver, hay algunos puntos que casi siempre, por no decir siempre, se van a observar en ambos perfiles, aunque depende también de las vivencias, de la educación, de muchos otros aspectos y de la propia personalidad. Pero la regulación emocional suele ser muy complicada. Y justamente relacionada con los retos en la regulación sensorial, sobre todo en los peques, bueno, y en adultos también que no conocen sus peculiaridades sensoriales. Eso es súper habitual, porque es un tema que ni siquiera consideramos. ¿Cómo nos vamos a regular emocionalmente si tenemos un bombardeo constante de estímulos sensoriales que nos petan la cabeza? ¿No? Entonces ahí impacta mucho. La parte del hiperfoco. El hiperfoco siempre está. Y también en perfiles, ahí voy a añadir también la parte de altas capacidades, ¿no? Casi siempre se va a ver una gran capacidad para focalizar la atención de forma sostenida durante horas cuando el tema interesa. Sí, y aquí también me permito hacer un paréntesis y es de nuevo parte del estereotipo, sobre todo la persona TDAH, es que no se puede enfocar en nada. Y esto no es cierto, que es una persona distraída, que es una persona desorganizada, que salta de una cosa a la otra. Entonces, este tipo de comportamientos también se ven, pero esto no niega que, y es una gran paradoja cuando uno empieza a leer libros sobre el TDAH, el saber que el hiperfoco es parte intrínseca del TDAH, o sea, que es como algo que la mayor parte de la gente no tiene en cuenta y que a primeras puede considerar que es justo lo contrario, ¿no? Pero no. Sí, es algo muy poco estudiado todavía. Encontré muy pocos estudios que, de hecho, tampoco es está muy claro cómo definir ese estado de hiperfoco. Es lo mismo que el estado de flow, no es lo mismo. Bueno, no voy a entrar mucho ahí, pero es algo muy poco estudiado y realmente desde la comunidad neurodivergente, pues es algo que es obvio, ¿no? Que podemos conectar fácilmente con ese hiperfoco cuando se dan las condiciones también, ¿no? A nivel sensorial. Entonces, pues eso, la parte atencional, ¿no? Con esa atención divergente que
Va a estar el hiperfoco, quizá la parte de atención más volátil de, venga, me voy, conecto con cosas, salto de idea en idea, me despisto. O sea, va a haber más en un perfil TDAH que en un perfil autista, pero el hiperfoco sí que va a estar, con intereses específicos también, que pueden ser muy profundos. En el TDAH pueden variar más, pueden ir cambiando. Me interesa mucho a fondo un tema y a la semana siguiente lo dejo y me paso a otra cosa. Se puede combinar de distintas maneras también, ¿no? Entonces, la parte emocional, la parte sensorial, la parte atencional, las funciones ejecutivas, como he dicho antes, suele haber ahí retos más específicos y algo que se va a ver mucho también en ambos perfiles es la parte de energía y la dificultad en general para mantener esa energía como para poder vivir, hacer las cosas, ¿no? Y gestión de Va a haber energía, un en realidad. desgaste, va a Ujú. haber un desgaste tremendo en ambos perfiles, justamente porque hay muchos retos diarios por el propio entorno, por cómo está hecho el mundo y por tener que adaptarnos constantemente a esas circunstancias, ¿no? Y por supuesto, el camuflaje, que hablamos mucho de camuflaje en el autismo. De hecho, se ha desarrollado un instrumento que es el CAT-Q, que se usa específicamente para medir el camuflaje en personas autistas, pero ya se empieza poco a poco en la investigación a hablar de un posible, que para mí está clarísimo, pero bueno, todavía no está demostrado, tendencia al camuflaje también en personas TDAH, claro. Qué interesante, qué interesante. Y de Y ahí a nuevo, grandes rasgos, claro, de pero... nuevo, mm, y ahí también eso creo que es una pieza para las personas, sobre todo ya adultas, que de alguna manera toda su vida han sentido muchas cosas que no han sabido explicar, ¿no? A nivel de, ujú. pues, no conseguir ciertas cosas, costarles todo mucho más o estar en fases un poco casi maníacas y luego tener fases de auténtico Ahí desplome. está. Entonces, muy, muy, muy interesante. Has mencionado, no sé si te queda alguna más, perdona, Adeline. No, eso lo que quería comentar, eso que has dicho de esas fases, Ujú. es muy clave esto cuando hay perfiles combinados. Claro, porque imagino que de alguna manera es como un efecto, me sale en inglés, compounded, ¿no? Como un efecto, eso, un efecto también combinado, ¿no? De Sí, alguna sí, forma. Ujú. sí, se va compensando, ¿no? Exacto. Esos momentos de mucha efervescencia mental que puede haber con el TDAH y de, buah, idea, buah, esto, lo otro, y ¡fiu! Agoto mi sistema, ¡pum! Y ya me quedo más con una fase de necesito rituales, estructura, etcétera, para recargar, ¿no? Y me quedaba simplemente por añadir el tema del perfeccionismo también, que se puede ver, no obligatoriamente, pero es interesante indagar en eso porque muchas veces las personas TDAH usan el perfeccionismo como forma de compensar su impulsividad, sobre todo las mujeres y las niñas, y en el autismo también suele estar muy presente, más para tener como esa sensación de control y de poder gestionar el caos que se percibe constantemente. Entonces, si están ambas cosas combinadas, pues ya es un popurrí de todo esto, pero Claro, puede claro. ser interesante también chequear. Sí, o sea, el perfeccionismo como un mecanismo de gestión emocional. En realidad, o sea, Sí, de gestión en general, de de gestión en hecho. general, pero sobre Sí, todo sí. también, ¿no? Mm, De autorregulación sí, emocional, ¿no? sí, Exacto. Y esto, sí. al decirlo, o sea, en fin, veo cosas en mí, veo cosas en mi hijo. Muchas veces dices, esto es personalidad. Y yo solo, de alguna manera, se lo he pasado en herencia, pues porque me lo ha visto a mí, hacer a mí y al final somos modelos para nuestros hijos, para las personas con las que convivimos. Y bueno, puede que no, puede que, bueno, sí, somos modelos obviamente de comportamiento, pero también puede que haya razones de neurodesarrollo. Así que Sí, muy interesante. Has mencionado y antes las altas capacidades. sí. Y esto también como que se sigue un poquito de toda esta parte del perfeccionismo y del camuflaje, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tenía es, ¿todo esto a nivel de diferencias, a nivel de áreas en común, cambia si hay, o más bien si no hay altas capacidades intelectuales? Es decir, el perfil TDAH, TEA, sin ACI, o sea, sin altas capacidades, ¿es diferente más allá de lo que sería el desenvolvimiento cognitivo? Se van a poder ver.
diferencias, quizá matices. Lo que más veo, sobre todo, bueno, yo estoy más acostumbrada quizá a trabajar con personas que tienen el perfil de doble múltiple excepcionalidad, ¿no? Con las ACI. Em, Suele haber mucho más camuflaje justamente en esos perfiles. Quizá si no está la parte ACI, va a ser un poco más visible, ¿no? Entre comillas, los rasgos tanto TDAH como autista, aunque hay veces que se ve mucho más la parte autista o mucho más la parte TDAH también, ¿eh? Y lo otro queda un poco más de fondo. Pero es verdad que cuando hay doble excepcionalidad o excepcionalidad múltiple, el camuflaje suele ser mucho más, no en términos cuantitativos, sino que vamos a tirar más de estrategias tipo asimilación, compensación, que son estrategias más refinadas de alguna manera. O sea, ya no es solo me oculto y me intento monitorear la conducta para que no se me vea, sino que ya voy a intentar imitar estrategias más complejas, anticipaciones, para realmente, muchas veces es lo que ocurre, pasar totalmente desapercibidas. Ujú. Hay más, básicamente hay un esfuerzo mayor. O sea, hay un esfuerzo mayor y también una capacidad mayor precisamente para llevar a cabo estas estrategias más Sí. complejas de Mm, camuflaje y de inserción mm. social. Entonces es como hay una capacidad mayor y por lo tanto también un desgaste mayor, ¿no? O sea, en el sentido de, Exacto, claro. exacto, mucho más el funcionamiento ese, ¿no? Por fase. Y no solo a nivel de camuflaje social, sino también para compensar los posibles retos. Ejemplo muy habitual, si hay retos para focalizar la atención, sobre todo cuando no interesa el tema en la escuela, vamos a tirar de la memoria. Claro. Si es que, claro, ahí depende mucho del perfil cognitivo, pero en general va a ser, vale, me acuerdo todavía de las tres últimas palabras que ha dicho el profe, entonces ya puedo tirar de ahí para contestar, aunque no haya prestado atención, por ejemplo. Se van a poder tirar más, ¿no? De ese tipo de estrategias para compensar los retos y entonces quedan también más invisibilizados. Ahora, también es cierto para la parte de ventajas. Es decir, los perfiles, por ejemplo, TDAH y altas capacidades son los más creativos. Son una bomba de ideas, por ejemplo. Mezclas altas capacidades con autismo, tienes a personas que te van a planificarlo todo, que te van a poder anticiparte una mente proactiva maravillosa y van a poder gestionar proyectos, bueno, teniendo en cuenta sus otras características y peculiaridades y necesidades, ¿no? Siempre. Pero puede generar también ahí que haya una combinación de características y que se haga o más potente, no obligatoriamente más visible, Ujú. o atenuar otras cosas y entonces que sea más invisibilizado. Vale, y en el caso, me ha encantado esto, ¿no? De muy claro, ¿no? Las fortalezas de perfil, altas capacidades con TDAH, fortalezas de perfil, altas capacidades con TEA. Dinos, ¿cuáles serían las fortalezas de un perfil doble Mm, TDAH-TEA sin altas capacidades, ya sea por aparentes o que no están diagnosticadas? mm. Sí, porque muchas veces es eso. Porque o eso o que, claro, es que todo depende cómo se definan las altas capacidades. Porque en general son perfiles que tienen como algún área de talento, en todo caso, ¿no? A mí me encanta el perfil mezclado o combinado porque justamente, aunque sea complicado llegar a ese equilibrio, hay muchas características que se pueden ir compensando. Lo que pasa que muchas veces, en lugar de compensarse, se van enfrentando, ¿no? Ay, es que necesito novedad, aprendizaje, movimiento, descubrir, aventura y al mismo tiempo necesito estabilidad, necesito tranquilidad, necesito estructura, orden, cierto control. Claro, ahí las estrategias que vamos a usar para poder cubrir esas necesidades, cuando tenemos un perfil combinado, pueden chocar mucho. Porque claro, ¿qué hago si necesito planificar o quiero planificar todo mi día, ¿no? Haciéndome ahí mi agenda con mis horarios y tal. Luego llego,
y me apetece jugar con el móvil y no puedo arrancar con la actividad. Eso suele pasar mucho. Entonces, esas paradojas a nivel de estrategias generan, pueden generar mucha dificultad, pero es más bien por el propio desconocimiento, porque ya cuando conoces tu propio funcionamiento, puedes justamente jugar con eso y fluir con tus fases para sacarle provecho, porque realmente se pueden compensar muy bien. Es como que te viene el reto, pero te viene también lo que necesitas para compensarlo. Genial. Y esto, de esto quiero que volvamos sobre esto, pero antes de, porque esto me parece de nuevo fundamental y sobre todo fundamental de cara a estos padres y madres que nos escuchen para entender que de nuevo no es que su hijo sea pues un vago o que su hijo Ujú. no es que mi hijo tenemos en la agenda, tenemos los apoyos visuales, tenemos la predictabilidad porque la previsibilidad porque él lo necesita, pero luego no sé qué. Para también ayudarnos a nosotros a entender también la causa de nuestra frustración y de a veces no entender si le estamos dando lo que nos han dicho que necesita, pero luego vemos que tampoco eso funciona, ¿no? Entonces, vamos a volver sobre esto, pero antes me gustaría también preguntarte algo que me pasó a mí y a, bueno, a mi marido cuando nosotros llegamos a Estados Unidos cuando Adrián tenía 7 años y él tenía solo un diagnóstico de autismo. Además, bueno, mal dado en el sentido de que nos dieron un diagnóstico de autismo infantil. O sea, en fin, ya en el Vale, sí. 2014 todavía hablando de autismo infantil, ¿no? Estilo Leo Kanner. Pero bueno, entonces, en las pruebas neuropsicoeducativas que le hicimos aquí, fue cuando llegó, bueno, primero llegó un trastorno de procesamiento del lenguaje y luego, 2 años más tarde, cuando ya tenía 10 años, es cuando le llegó el diagnóstico de TDAH. Entonces, de TDAH mixto, bueno, no, lo del el lenguaje era mixto, receptivo y Ujú. expresivo y luego el TDAH Combinado igual. de inatención, Ah, ok. no de hiperactividad, exacto. Entonces, o sea, realmente más un TDA sin el H. Entonces, la pregunta que se nos planteó y que la planteo aquí porque yo sé que hay muchas familias que también no acaban de entender esto es, si en el caso del autismo, si empezamos desde un diagnóstico de autismo, suele ser común la inatención, la falta de atención por una combinación que obviamente es muy compleja también de descifrar, de falta de interés, falta de motivación y o falta de habilidades específicas, sobre todo en las situaciones sociales. En las situaciones sociales y en los contextos y en los entornos normotípicos o neurotípicos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que la inatención de un autismo, sobre todo en niños, digamos, no tanto en adultos, sino más en niños y en adolescentes, preadolescentes, adolescentes, ¿hasta qué punto se puede decir que la inatención en un niño o en un adolescente TEA no es intrínseca al propio autismo y por lo tanto no es necesariamente un diagnóstico adicional de TDA o de Ujú. TDAH? ¿Sabes lo que te Ujú. digo? Sí. Esa es la pregunta un poco del millón, sobre todo para las familias que partimos desde el diagnóstico de TEA. Bueno, si tiene Mm. autismo y eso implica que hay ciertas cosas que le interesan cero, pues no será eso lo que explica la inatención y no necesariamente que tenga este perfil adicional. Ujú. ¿Cómo nos explicas tú esto? Ujú. Bueno, igual voy a romper un poco los estereotipos Pues ahí, muy pero bien, adelante. em, en el TDAH siempre está la H presente. ¿Qué pasa? Que la hiperactividad la hemos considerado sobre todo a nivel físico, desde el prototipo de el típico niño o incluso niña que se mueve mucho, que necesita canalizar su energía, que no puede quedarse quieta. No siempre es así. De hecho, los perfiles que se consideran inatentos, no me gusta mucho el nombre tampoco, pero sé que es el nombre que se suele usar, realmente esa hiperactividad se vuelca hacia adentro. Idea, ensoñación, desconecto en mi imaginación, o empiezo algo, luego hago otra cosa. Claro, esa hiperactividad mental puede generar justamente los desafíos a nivel de atención. Entonces, eso por un lado con el tema del TDAH y de su H. Y luego, efectivamente, en el autismo puede haber y suele haber retos atencionales que van a depender de la situación y ahí lo complicado es ver otra vez qué hay detrás, ¿no? La parte que decíamos del iceberg.
de ver un poquito más a fondo, ok, realmente ahora no está prestando atención, igual no le interesa en absoluto, ha desconectado de la conversación porque hablan de temas triviales, que eso también se ve mucho en altas capacidades, de hecho, ¿no? Si el tema no, de conversación no me interesa, pues ¿para qué voy a estar ahí? Pero igual tiene tantos estímulos a su alrededor que está medio en shutdown y no puede procesar. Y parece que está desconectado. Pero en realidad está intentando regular su ansiedad. Entonces, ahí hay que ver también mucho la parte de, ahí sí que hablo de comorbilidades, porque puede haber otras cosas, otros retos, pues cuadros de ansiedad. La parte que no he mencionado antes también suele haber mucho la parte de trauma tanto por la parte sensorial, que es un bombardeo constante, como por la parte interpersonal, como por todas las otras experiencias de vida que ahí pueden, ¿no?, ocurrir. Pero eso también puede impactar a nivel atencional, ¿no? Entonces, es tirar un poquito más otra vez y ver qué puede haber detrás y efectivamente un niño o una niña que tiene un perfil autista, es totalmente posible que no esté prestando nada de atención porque está en su hiperfoco ahí dentro de su cabeza, porque no le interesa el tema. No es obligatoriamente un perfil de TDAH, porque el TDAH es mucho más justamente que la inatención. Y ahí vuelvo a enlazar, ¿no?, con el tema de que pues hay hiperactividad, suele haber impulsividad, aunque la impulsividad es igual. Tenemos un prototipo, ¿no?, de persona impulsiva que que va a decir lo primero que le pasa por la cabeza, que va a hacer lo primero que se le ocurre, que va a tomar riesgos y cierto tipo de riesgos. Claro, sobre todo en perfiles, por ejemplo, de niñas, el perfeccionismo, para compensar, saco todo esto y ya no se nota tanto, ¿no? Entonces se van a ver también otras cosas. La parte atencional puede ser un indicador de que merece la pena indagar más, pero no significa que obligatoriamente sea TDAH, porque puede haber eso, problemáticas de ansiedad que generan también, claro, cómo vamos a focalizar la atención si tenemos el sistema nervioso en alerta, porque hay un montón de niños moviéndose alrededor, porque hay el ruido de fondo de toda la gente hablando, porque justo suena la alarma del cole y estás ahí ya saturada, ese Claro. tipo de cositas. Bueno, igual he metido mucho en el popurrí, pero No, no, pero súper, son súper. cosas que pueden ser interesantes chequear. Sí, y también esto no quiero abrir esta caja de Pandora porque entonces aquí estaríamos horas, pero también esto me hace plantearme de nuevo qué batería de tests estamos utilizando Ya. para este tipo de evaluación clínica, ¿sabes? Porque de Mm, nuevo a mi hijo pues mm, le hicieron los Wechsler y hicieron toda la batería de, digamos, de una evaluación muy completa psicológico-educativa y no era un entorno en el que hubiese caos a nivel sensorial, porque él estaba solo en una habitación con la mm, mm. psicóloga, una psicóloga además eh, muy respetada y respetuosa con la neurodivergencia, que tiene muchísimos años de trabajo con esto, entonces, y sin embargo ya nos decía, es que él de vez en cuando necesitaba parar y a veces le tenía que, ¿no? Entonces, a veces me lleva a pensar, bueno, vale, y si no es el entorno, puede que también sea que estamos utilizando los instrumentos que no son totalmente adecuados. Mm. Pero bueno, esto queda Solo para como... hacer pero un Sí, pequeño sí, 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 inciso. cuenta, Por cuenta. ejemplo, has hablado de los test de Wechsler, ¿no? De la batería de test de inteligencia. No están hechos para personas ni TDAH ni autistas. Exacto, Entonces, claro, cuando hay que medir el CI, porque mide el CI realmente, claro, Mm, pues no está adaptado para personas con otras condiciones neurodivergentes. Y de exacto. hecho, muchas veces en esas, bueno, no sé si fue el caso, pero en esas evaluaciones, cuando hay doble o múltiple excepcionalidad, va a haber un perfil heterogéneo, o sea, con puntuaciones distintas. Es que Mucho de algo, bastante menos de otra cosa, y no puedes ni calcular el CI global. Y eso puede ser interesante justamente para, ah, pues si hay esto, igual es que hay doble o múltiple excepcionalidad o una combinación de otras cosas también.
exacto, como por ejemplo el procesamiento del lenguaje, que es uno de los temas de mi hijo. Por Entonces, ejemplo. claro, entonces imagínate, aquí ya hay un max mix considerable de, Claro. digamos, perfiles neurodivergentes que hace que estés intentando, pues, pues eso, ¿no? Meter un clavo, pues con, yo qué sé, con tres zapatillas de diferentes tamaños que no necesariamente es la herramienta adecuada, ¿no? Y Mm, por eso decía que no quería abrir esta caja de Pandora, pero bueno, la hemos abierto un poquito simplemente para recordar que efectivamente en muchos de estos procesos diagnósticos, ya sea más enfocado en el cociente intelectual o ya sea, porque a él le hicieron también otros, o sea, mm, fue mm. una lista bastante larga, ¿no? Incluido también toda la parte del perfil sensorial, pero es lo que acabas de decir tú, hay muchísimos picos y muchísimas cosas que están una por aquí, otra por allá, otra por aquí abajo, y entonces es una visión que se dificulta, sobre todo cuando no eres profesional de diagnóstico clínico, entender no solamente hacer, porque obviamente los profesionales lo saben hacer o deberían de saber hacerlo, pero entenderlo como padres cuesta, ¿no? Porque te están diciendo por este lado está súper arriba y por este lado está súper abajo. Pero claro, eso también tiene que ver con la horma del zapato. O sea, básicamente tiene que ver con la herramienta que estamos utilizando que, como acabas de decir tú, no está creada para cerebros neurodivergentes, está creada Mm. precisamente para cerebros neurotípicos. Sí, la horma del zapato y, o sea, y más allá, la propia definición del zapato, ¿no? De cómo definimos cada cosa, sobre todo, pues, un tema, ¿no? Altas capacidades, ¿no? ¿Cómo se define esto? También la parte de TDAH, la parte de autismo, o sea, al final todo depende de cómo se defina. Claro, y además que el entorno, digamos, operativo, o sea, más allá del entorno sensorial, el entorno operativo de todo este tipo de procesos diagnósticos es un entorno operativo que es heavy, pero heavy, vamos, es casi grandísimamente enfocado en el lenguaje, o basado en el Es que, lenguaje. claro, Con lo entonces si cual, ya hay luego, retos con cuando el ya lenguaje, exacto. Entonces ahí mm, ya dices, vamos, es que estamos utilizando, estamos evaluando en base mm, a una capacidad de procesar lenguaje que no necesariamente es la que tiene esta persona y por lo mm, tanto va a tener un efecto sobre todo lo demás, claro. claro, y que tiene también la influencia de la cultura. Exacto, ¿No? En personas migrantes o de minorías sociales, pasa lo mismo también. exacto. Así que Pues sí, fascinante. como has dicho, es una caja de Pandora muy... Multifacética, que además Sí, no solo se abre por un lado, se abre por muchos. sí, Así que vamos a ir, no quiero quitarte más tiempo del que te prometí. no te Vamos preocupes. a ir enfocándonos un poquito más para acabar en toda esta parte de las contradicciones, las paradojas y por lo tanto cómo gestionar estas contradicciones, esas paradojas. Por ejemplo, a nivel de organización diaria, pues no, la tensión entre la necesidad de previsibilidad en el TEA, por simplificar mucho, y tal vez la supuesta desorganización o necesidad de variabilidad del TDAH. Yo como que lo veo en dos pilares, a ver qué me dices tú, Adeline, pero uno sería el pilar más, digamos, práctico de organización y de realmente desempeño de la vida cotidiana y luego otra parte que obviamente está dentro de lo que acabo de decir, pero que sería la parte más sensorial Mm, específicamente, ¿no? Como más a nivel de procesamiento sensorial y de gestión de las necesidades sensoriales. Así que cuéntanos un poquito mm, cómo, mm. yo sé que esto daría para otra charla entera, pero cómo... Sí, sí, no, pero la parte sensorial, lo que dices, es súper crucial y es verdad, es verdad que va a depender mucho justamente del perfil sensorial y que igual ese perfil sensorial sí que va a haber como ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, en perfiles autistas, pues se van a ver en general hiperreactividades, pues a nivel sobre todo auditivo, táctil, etcétera, y quizá para la propiocepción, sistema vestibular, interocepción, más bien hiporreactividad o un bajo registro, ¿no? Hay un poco de todo, realmente. Pero bueno, para dar unos ejemplos. ¿Qué pasa? Que yo creo que para el exterior es muy difícil de entender cómo una persona, yo ahí voy a usar mi propio ejemplo. En general, tolero muy poco de ruido, sobre todo algunos tipos de ruidos que me pueden hacer mucho daño, pero habrá momentos en los que igual estoy en mi coche y me pongo metal sinfónico a todo volumen y eso me regula.
¿Cómo lo va a entender eso? ¿No? La gente, sí. No, pero si te quejabas de que yo estaba haciendo no sé qué ruido con mi mano el otro día, ya. Pero el otro día estaba ya casi al límite de mi nivel de saturación que puedo aguantar y entonces ya cualquier estímulo se me hacía un mundo. Pero igual otro día estoy más hipoactivada y entonces necesito mucho más estímulos para regularme. O estoy desregulada en otro sentido físico y necesito esa, un ruido específico concreto, una canción concreta en general para poder regularme. Esa es la parte que puede costar. Y eso solo con el ejemplo auditivo. Es muy habitual que haya esos cambios porque todo eso lo vuelvo a relacionar otra vez con la gestión de la energía. Y no solo la energía física, o sea, del cuerpo, sino también la energía mental. Otra cosa muy habitual en esos perfiles, la energía mental puede estar a tope, pam, 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 hiperactividad, ideas, ta, y el cuerpo está agotado. Y mamá, mamá, papá, papá, no puedo dormir. Estoy muy cansada, muy cansado, pero no puedo dormir, claro, porque la mente le va a mil. O al revés, durante el día de cole, por ejemplo, está así, moviéndose todo el rato, pero tiene la mente ya que no puede más por la cantidad de saturación. Entonces, esa es la paradoja quizá, o al menos como el punto que es interesante chequear, que me parece muy, muy interesante, de ver cómo, bueno, de ayudar también a poder medir ese nivel de energía, ¿no? Aunque sea, vale, pues una medición de, venga, de 0 a 10, ¿cómo te notas? Ujú. ¿No? Para poder empezar a tener más conciencia, porque es que, bueno, yo veo en personas adultas muchas veces no hay conciencia de eso. Se nota algo, no es un poco, tengo hambre, ¿de qué? Y al final ese hambre realmente era sueño, o era otra cosa, o había también una parte más, ¿no? emocional. Entonces, por un lado eso, y luego lo que has dicho, ¿no? A nivel de, bueno, pues de funciones ejecutivas, de planificación del día a día, también ahí puede haber, ¿no? muchas fluctuaciones. Y ahí es súper importante tener en cuenta, como si, ¿no? Si tenemos en cuenta la parte más de funcionamiento más típicamente autista y el funcionamiento más típicamente TDAH, por ejemplo, ver, vale, bloques de necesidades. Si cubrimos o intentamos cubrir las necesidades que tienen que ver con la previsibilidad, la anticipación, la estructura, haciendo una planificación, haciendo un menú semanal de lo que se va a comer, para que pueda ir gestionándose, no hay que desatender a la necesidad de estimulación, de novedad, de aprendizaje, de movimiento, de creatividad, etc., etc. Porque si no, ahí, ¿qué va a pasar? Que se va a descompensar y en algún momento colapsó. Y eso, claro, al revés también. Si hay solo, o sea, si se cubre solo la parte de estimulación, novedad, muy probable, de hecho, que sobre todo en peques no saben todavía medir hasta qué punto. Entonces pueden entrar en hiperfoco con una actividad súper estimulante, pero es demasiado. Y un momento que necesitan también parar para regularse, pero no lo detectan. Entonces, claro, ahí viene, ok, la necesidad también de volver al presente, tranquilidad, ritmo suave, y es jugar un poco con ambas cajas, ¿no? Si tuviéramos que hacer cajas con las necesidades, que de hecho puede ser una opción, igual que las tarjetitas para las emociones, ¿no? Tener tarjetitas de necesidades y de ver, vale, ¿qué necesito ahora? Más esto, más lo otro, ¿cómo se puede combinar? Y si no se puede combinar en una sola estrategia, pues primero una estrategia que permite cubrir unas necesidades y luego otra. No tienen que ser siempre a la vez. Igual habrá días que va a ser sobre todo necesidad de creatividad, de expresión, de movimiento, porque lo otro pues no se manifiesta y al día siguiente al contrario. Eso, claro, para las personas, ¿no? Los cuidadores puede ser muy difícil de entender Sí, pero ese fíjate que funcionamiento todo, cíclico. claro, todo lo que estás comentando que me parece fascinante, o sea, lo que me llevo es fluctuaciones, o sea, estamos hablando de fluctuaciones de perfiles en los que hay muy grandes Mm, fluctuaciones de, digamos, necesidades aparentemente contradictorias, aparentemente, o digamos altamente incompatibles en ciertos puntos, ¿no? Entonces, todo lo que nos acabas de comentar de las cajitas o de los bloques de necesidades y de satisfacerlas, de entender
que nuestros, sobre todo cuando hablamos de hijos y jóvenes o pequeños, muy pequeños, nosotros como padres tenemos que aprender a ayudarles a satisfacer estas necesidades precisamente por la falta de comprensión propia, bueno, de ellos y nuestra muchas veces, que empezamos todos desde ahí, desde la ignorancia, ¿no? Desde ese no entender estos vaivenes. Eh, y también la capacidad de observación y de autoobservación. O sea, todo esto me lleva un poco, claro, me lleva a lo mío, que es el mindfulness. Claro, yo pienso, es que si todos tuviésemos una mayor autoconciencia, en general, neurodivergentes, neurotípicos, independientemente del perfil de cada cual, pues otro gallo nos cantaría a todos, porque de nuevo, la mayor parte de la reactividad emocional tiene que ver con desregulaciones sensoriales que no estamos registrando a nivel consciente y o con desregulaciones que vienen, que son emocionales en sí porque vienen de que no estamos gestionando las demandas del entorno o propias, ¿no? Entonces, como que para reducirlo demasiado, pero bueno, es como una necesidad de autoconocimiento que además evite el juzgar, ¿no? Bueno, si tú tienes este diagnóstico deberías de tal, y ahora me estás haciendo otra cosa que es totalmente opuesta. Bueno, pues entendamos que concretamente en este perfil complejo, binario, puede y hay, y es parte de lo que lo hace así, estas subidas y estas bajadas de manera multidimensional, en muchas dimensiones, en dimensiones de funciones ejecutivas de planificación, de organización diaria, en funciones, digamos, de regulación y de conocimiento sensorial y emocional. Entonces, yo puedo pensar que habrá muchos padres que digan, Dios mío, ¿no? ¿Esto cómo se come? Y de nuevo, aquí lo que yo aporto de mi propia cosecha es, ¿esto cómo se come? Pues observando y estando presente, porque de nuevo, si no estamos presente en el momento a momento, y yo sé que no podemos estar 100% presente en todos los momentos del día, pero en general, cuando estamos con nuestros hijos, sobre todo cuando son más pequeños, para poder leerles y sobre todo para si pegan el cambio y se desregulan o se colapsan, no juzgar eso como algo negativo, sino verlo como, ok, aquí está la capacidad innata y sabia del cuerpo y del cerebro, o sea, básicamente del cuerpo humano, para regularse in extremis, que es, pues, cerrar, cerrar la tienda en algunos casos, ¿no? Entonces, no ver eso de manera negativa, sino verlo como, ok, esto es parte de la homeostasis, parte del proceso para recuperarse cuando ya las demandas no las podemos afrontar, ¿no? Y menos mal que existe, porque si no tuviéramos daños cerebrales chungos, ¿eh? Entonces, menos mal que está esta válvula de escape, ¿no? Y lo que dices de la observación, yo creo que, sobre todo para cuidadores o personas que conviven con otros miembros de la familia que son neurodivergentes, la observación siempre va a dar, o la observación y la propia expresión de la persona va a dar mucho más información que una etiqueta, que un diagnóstico o incluso que lo que puedan contar profesionales sobre las vivencias propias de la persona. Nadie sabe mejor que la propia persona lo que está experimentando. Claro, cuando son muy pequeños todavía no saben expresar eso y por eso lo que has dicho de como de leer ¿no? al peque y poder devolver. Yo creo también de poder dar un feedback, una especie de espejo de, ay, ¿te está pasando esto? ¿Te estás sintiendo así? Y bueno, pues probar, porque no podemos adivinar. ¿No? Para que pueda haber esa validación. Exacto, Y la exacto. validación es crucial. O sea, si los cuidadores se tienen que quedar con una sola palabra, sería validar el funcionamiento. Porque en la escuela, por ejemplo, se van a comer mucha invalidación a diario. Entonces, al menos que en casa puedan ver que sus necesidades existen, son legítimas y tienen derecho a cubrirlas y a atenderlas. Por muy contradictorias que Que parezcan. parezcan. Porque las necesidades, bueno, y ahí tiro un poco de la comunicación no violenta, las necesidades entre sí nunca chocan. Son las estrategias que usamos para cubrir esas necesidades que pueden chocar. Porque todas las personas necesitamos estructura en algún momento de nuestra vida y previsibilidad y orden,
pero también aprendizaje, creatividad, novedad y estimulación en otros momentos. Exacto. Y con esto que nos acabas de decir, Adeline, me quedo, vamos, pienso que es como el perfecto colofón para ir cerrando ya el episodio. Creo que es una muy buena recomendación, digamos, genérica, que se aplica en realidad realmente a, Sí. a todo en la crianza y a todo en las Mm. relaciones interpersonales, pero en particular cuando tenemos hijos neurodivergentes y además con estos perfiles que son un poquito más complejos y que muchas veces nos confunden, ¿no? Porque de Mm. nuevo no entendemos, nos quedamos solo en la superficie de lo que esa etiqueta, ese diagnóstico Mm. se supone que debe de suponer y Mm. no entendemos que al final el diagnóstico simplemente es una indicación en el camino, no es el camino. El camino se Mm. hace a diario, precisamente observando, conociendo cada vez mejor a nuestros hijos, conociéndonos mejor a nosotros y conociendo mejor cómo el entorno nos afecta a todos y, por supuesto, a nuestros hijos, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta, pues, estas neurodivergencias. Así que muchísimas gracias de nuevo, me ha encantado Pues a hablar ti. contigo. Cuéntanos un poquito más sobre tu trabajo, si quieres facilitar tus redes Ujú. sociales, otros datos de contacto también cuéntanos si haces acompañamiento psicológico individual, cuéntanos un poco. Ujú. Bueno, pues a nivel de redes sociales me he quedado solo con Instagram porque si no era demasiado inputs de información, así que me podéis encontrar en Serendipia de Cebra. Luego está mi web donde están todos los servicios que ofrezco, serendipiadecebra.com. Sí que hago acompañamientos individuales, sobre todo a adultos, pero tengo mucha espera. Entonces, estoy desarrollando programas de psicoeducación justamente para acompañar desde otro lugar, desde el poder entender, explicar, conectar las características y decir, ah, wow, esto va con esto, y entonces esto lo puedo usar para conseguir más bienestar en mi día a día y tener herramientas adaptadas al propio funcionamiento neurodivergente y ya no tanto ver de qué manera me puedo adaptar yo al entorno, que eso ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí que están disponibles todos esos programas, también hay algunas guías, ¿no? gratuitas, algunos libros que, bueno, la gente puede encontrar desde mi web y también propongo un servicio de valoración para adultos, que no es un diagnóstico oficial, pero es para hacer justamente ese cribado general desde una visión más holística y más cualitativa. Porque muchas veces, y ya último inciso, cuando buscamos diagnósticos plurales, si vamos de profesional en profesional con su especialidad, es muy probable que pues igual vea solo eso, ¿no? Entonces, o vamos probando con todas las condiciones y ya pues vamos coleccionando un poco las etiquetas, o, que eso es más difícil quizá, pues buscamos equipos, que sería lo ideal, ¿no? Equipos pluridisciplinares con varios profesionales que puedan tener una visión más global. Pero bueno. Yo eso intento hacer, ¿no? Desde un enfoque más cualitativo para dar ya al menos un mapa base a las personas, ¿no? Para Pues que eso me puedan parece empezar desde algún lugar. Sí, me parece fantástico y además me Mm. parece que este inciso también es muy, muy importante, porque de nuevo, muchos padres también vienen diciendo, no, pero es que este profesional me ha dicho que no puede ser TDAH, no, y es que este profesional me ha dicho que no puede ser TEA, y entonces ¿con qué me quedo, no? Y entonces es Claro, como, van a tirar de claro, lo que tirar a lo conocen. suyo, al final, Sí, de nuevo, vemos el mundo no como es el mundo, sino como somos nosotros, desde nuestra perspectiva, y para los profesionales que hacen diagnósticos clínicos esto también se aplica, ellos siempre van a ir a ver hacia lo que ellos se especializan. Digamos, claro. parte de ese sesgo Mm. que todos tenemos. Sí, y que no significa obligatoriamente que sean malos profesionales, No, claro, simplemente son seres humanos. Bueno, que hay de todo en todas las profesiones, pero exacto. Pero bueno, que me siempre parece tenemos muy, algún muy sesgo. Mm. interesante y creo que también como parte de esta conversación sobre neurodiversidad, eh, este entendimiento de que, de nuevo, las etiquetas sirven para marcar el camino, pero las Eso etiquetas no es. son el camino y por lo tanto mm, es más complejo que simplemente ir coleccionando etiquetas, ¿no? Incluso Exacto. desde el punto de vista de los profesionales que diagnostican, también, digamos que las líneas, las demarcaciones no son tan sólidas como muchas veces se piensa. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Adeline, me ha encantado Pues hablar. gracias a ti. Y a Ha todos sido un los que placer. habéis escuchado hasta este punto, pues nada, os deseamos que os haya aportado valor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com.
Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.